En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadecía de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirles: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de leer el relato de la multiplicación de los panes y los peces según el texto del Evangelio de San Mateo, uno de los evangelistas que nos cuentan lo que sucedió. En general, como una norma básica para entender, interpretar la Biblia, los textos no solo tienen que ser leídos en el contexto, es decir, una frase suelta puede dar lugar a confusiones, sino que tienen que ser leídos en conjunto con el resto de los textos, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, incluidas las posteriores cartas de San Pablo, posteriores a los Evangelios. En este caso, este texto, la multiplicación de los panes y los peces, tiene que ser leído con el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando nuestro Señor va a empezar su vida pública, después del bautismo en el Jordán, Él decide retirarse, dice el Evangelio, que por 40 días al desierto. Bueno, 40 días es una cifra que puede ser real, pero también simbólica. Se usa muchas veces el concepto 40, se usa muchas veces desde el Antiguo Testamento la peregrinación por el desierto, por ejemplo. Un tiempo largo, y allí el Señor se prepara. Dice el Evangelio que en ese tiempo de preparación, ligada a la austeridad de esa preparación, aparecen las tentaciones, el demonio tentador. Una de las tentaciones, la primera tentación, es, como todas las tentaciones del demonio, muy astuta. Le dice el demonio a Jesús: si eres hijo de Dios, está poniendo un condicional, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Traducido a nuestro idioma, lo que muchos de nosotros le dicen a Jesús: si tú me amas, resuélveme este problema. Y si no resuelves este problema es por 2 motivos. O bien no eres Dios, o bien no me amas. Con lo cual, si no eres Dios, no tengo nada que ver contigo, y si no me amas, tampoco. O sea, o me haces un milagro, sobre todo de tipo material, o me haces un milagro o no creo en ti. Esa es una fe falsa, pero este es un chantaje que muchísimos le hacen a Jesús, e incluso se han alejado de la fe porque en un momento dado pidieron y no obtuvieron. No se dan cuenta de que quizá es la forma en que pidieron lo que hizo que no obtuvieran. En cualquier caso, esta es una tentación. Le dice el Señor a Satanás: no solo de pan vive el hombre. No le dice: el hombre no vive de pan. Cuando más tarde enseña a rezar a los discípulos, a petición de estos, dirá: danos hoy el pan de cada día, en el Padre Nuestro. Por lo tanto, el Señor sabe que necesitamos el pan. ¿Cómo no? Si Él también era hombre, y si Él hizo de su liturgia una cena, o de una cena su liturgia.
sabe que necesitamos el pan, sabe que necesitamos las cosas materiales, no solo el pan, una casa, las medicinas, un trabajo digno, el descanso. El Señor eso lo sabe, es un hombre, nos conoce porque es uno de los nuestros. Pero le dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué tiene que ver este relato de la tentación con el Evangelio de hoy, que es la multiplicación de los panes y los peces? Cuando el Señor le dice a los apóstoles que se habían acercado a decir, tenemos un problema, estamos muy lejos de donde hay una aldea, esta gente tiene hambre, hay mucha gente, a ver qué hacemos. Bueno, el Señor les contesta, dadles vosotros de comer. Muchos interpretan esto, quizá porque, repito, caen en el error de no unirlo con otros textos de la Biblia. Muchos interpretan esto como que la misión de los discípulos, de los apóstoles, son las obras de caridad. Es decir, la misión es dar de comer a la gente, abrir hospitales, abrir escuelas, comedores gratuitos, cualquier tipo de obra social o de caridad. Hay que recordar, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué no interpretamos esto, como muchos lo interpretan, como un previo, un aviso de lo que va a tener lugar después cuando en la última cena instituya la Eucaristía? Les dio de comer, estaban en una cena, habían comido, supongo que las tradicionales verduras que acompañaban al Cordero Pascual y el pan, es decir, habían bebido vino. Y el Señor después, acabada la cena, les vuelve a dar el pan consagrado ya y les vuelve a decir que beban el vino. El Señor quiere, es una orden suya, no es una petición, dadles, es un imperativo, dad, vosotros, dadles de comer, es una orden. El Señor nos está diciendo que tenemos que tener compasión con el que sufre, de cualquier manera que sufre. Por ejemplo, la soledad es una cosa terrible. Naturalmente, la enfermedad, el no tener trabajo, los refugiados, las víctimas de la guerra, las víctimas de las dictaduras, los que han tenido que huir de su país, cualquier manera en que se sufre. Y el Señor dice, tienes el deber de ayudar. Y sobre esto estableció el examen del juicio final. He tenido hambre, me has dado de comer o no me has dado de comer. Pero uniendo esto con la tentación y con la última cena, el darles de comer no es solo alimenta su estómago, porque no solo de pan vive el hombre. Les está diciendo a los apóstoles, dadles de comer, sí, y alimentad su espíritu. Evangelizad, hablarles de Dios. Les está diciendo, hablarles de mí, les está diciendo a los apóstoles, contadles que yo soy Dios, que yo existo, que yo les amo, que yo he dado la vida por ellos, que hay vida eterna. Dadles de comer su cuerpo, sí, y su alma. ¿O es que, en el fondo, hemos llegado a perder la fe y creemos que el hombre es como un animal más que solo necesita comer, descansar, tener sexo hasta el día de su muerte? Hemos perdido la fe, el concepto de hombre que nos ha enseñado todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. La fe en que el hombre es un animal que tiene necesidad de comida, pero un animal especial, creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene alma. No solo necesitamos comer, claro que necesitamos comer, claro. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, necesitamos el pan, pero también tenemos alma. Hay que evangelizar. Eso es dar de comer. Dar de comer al hambriento no es solo ayudarle a que llene su estómago. Dar de comer al hambriento es hablarle de Dios. Y esta orden, dadles vosotros de comer, entendida en el conjunto del Evangelio, es evangelizar y hacer obras sociales. Las dos cosas. Sin la palabra de Dios, sin darles el alimento de la palabra, de que estamos privando de lo más importante. Porque, como dice un viejo refrán, tú puedes dar a un hombre un pez y le alimentarás un día. Si tú le enseñas a pescar,
él será capaz de alimentarse por sí mismo. Tendrá dignidad y tendrá peces todos los días. Tú puedes darle a una persona una limosna. Debes hacerlo. Es tu deber católico hacerlo. Pero si tú le pones en contacto con Dios, probablemente le vas a ayudar a que él mismo salga adelante, a que tenga fuerzas para afrontar sus luchas, sus problemas, sus inevitables cruces. Dadles vosotros de comer, es una orden. Dadles vosotros de comer significa ayudarles en las cosas materiales y evangelizad, hablad de Dios. Que así sea.